Hay cosas que no se explican desde la lógica. Hay decisiones que solo pueden entenderse si has perdido algo que no tiene reemplazo. Yo perdí a mi hija. Y creí, de verdad creí, que eso era suficiente para que quienes me rodeaban actuaran con cuidado. Me equivoqué. Su nombre era Valentina. Tenía 7 años cuando murió. Un accidente de tráfico un martes por la mañana, mientras iba al colegio con su abuela paterna, mi suegra, Carmen. Valentina no llegó. Carmen sí. Y desde ese día, algo en nuestra familia se torció de una manera que tardé años en comprender del todo. No voy a contar los detalles del accidente. No porque me duela menos, sino porque esa parte de la historia no le pertenece a nadie más que a nosotros. Lo que sí voy a contar es lo que pasó después. Lo que pasó con la habitación. Con Carmen. Con mi matrimonio. Y con la versión de mí misma que sobrevivió a todo eso. Cuando Valentina murió, dejamos su habitación exactamente como estaba. No fue una decisión consciente al principio. Simplemente ninguno de los dos podía entrar. Mi esposo, Rodrigo, lloraba cada vez que pasaba por la puerta. Yo, en cambio, a veces necesitaba sentarme en su cama y respirar su olor que se iba desvaneciendo semana a semana. Era mi forma de no soltarla del todo. Era lo único que me quedaba. Carmen vivía en otra ciudad, a 4 horas en carro. Venía a visitarnos una vez al mes, más o menos. Al principio esas visitas eran pesadas para todos, cargadas de culpa no dicha, de silencios que pesaban toneladas. Con el tiempo se fueron normalizando, aunque normalizar es una palabra demasiado limpia para lo que en realidad ocurrió. Lo que pasó fue que aprendimos a no hablar de ciertas cosas. A caminar con cuidado alrededor del dolor de Carmen como si fuera una herida abierta en el centro de la sala. Nadie caminaba con cuidado alrededor del mío. Eso tardé tiempo en verlo con claridad, pero estaba ahí desde el principio. Cuando Carmen lloraba, Rodrigo la abrazaba durante horas. Cuando yo lloraba, Rodrigo me pedía que tratara de ser fuerte. Cuando Carmen no podía dormir, se organizaba toda la semana alrededor de su descanso. Cuando yo no podía dormir, se me sugería que tal vez necesitaba hablar con alguien, una terapeuta, alguien externo, porque Rodrigo ya tenía suficiente con su propio dolor. Y yo lo acepté. Eso es lo que más me cuesta reconocer ahora. Lo acepté porque pensé que era mi obligación. Porque Valentina era mi hija pero también era su nieta, y Carmen había estado en el carro, y cargar con eso debía ser insoportable. Me convencí de que mi dolor era menos urgente. De que yo era más fuerte. De que debía sostener. Sostenía a Rodrigo. Sostenía a Carmen. Sostenía la casa, el trabajo, las facturas, los trámites del seguro que se extendieron durante más de un año. Sostenía las conversaciones con el colegio, con los vecinos, con la familia extendida que no sabía qué decir pero igual llamaba. Sostenía todo. Y en ningún momento nadie me preguntó cómo estaba yo. Si alguna vez te hicieron sentir que tu dolor es el menos importante de la sala, sabes exactamente de lo que hablo. El punto de quiebre llegó 18 meses después de la muerte de Valentina. Rodrigo me dijo un domingo por la noche, con una calma que todavía me estremece, que su madre iba a venirse a vivir con nosotros. Temporalmente, dijo. Está muy sola. No está bien. Le pregunté por cuánto tiempo. Me dijo que no sabía, que dependía de cómo evolucionara. Le pregunté si había pensado en mí, en cómo me afectaría tenerla aquí de forma permanente. Me miró como si la pregunta fuera un poco indecente. Es mi madre, Lucía. Y perdió a su nieta. No discutí. Eso también me lo reprocho. Pero en ese momento yo también estaba rota, y discutir requería una energía que no tenía. Carmen llegó con sus cajas 3 semanas después. Teníamos una habitación de huéspedes, así que ese no era el problema. El problema llegó 6 semanas más tarde, cuando Rodrigo me dijo, otra vez un domingo, que su madre se sentía incómoda en la habitación de huéspedes porque daba a la calle y había mucho ruido. Y que había pensado que tal vez la habitación de Valentina sería mejor para ella. Tiene más luz, dijo. Está al fondo. Es más tranquila.
Me quedé sin palabras durante tanto tiempo que Rodrigo empezó a llenar el silencio. Me dijo que ya era hora de sanar. Que tener esa habitación cerrada no nos hacía bien. Que Valentina no querría que siguiéramos así. Que su madre lo necesitaba. Que era solo una habitación. Solo una habitación. Le dije que no. Con una claridad que me sorprendió a mí misma. Le dije que no, que esa habitación no se tocaba, que si su madre necesitaba más tranquilidad podíamos buscar otra solución, pero que la habitación de Valentina no era negociable. Rodrigo asintió. Oh, eso creí. 2 semanas después salí a hacer unas diligencias y volví a casa a las 3 de la tarde. Encontré a Carmen instalada en la habitación de Valentina. La cama de mi hija había sido reemplazada por una cama de adulto. Los dibujos que Valentina tenía pegados en la pared estaban apilados en una caja en el pasillo. El osito de peluche que dormía con ella todas las noches desde que tenía 2 años estaba encima de la caja, con una de sus orejas dobladas, mirando al techo. Me senté en el suelo del pasillo. No lloré. No grité. Me senté y no pude levantarme durante un tiempo que no supe calcular. Carmen salió de la habitación en algún momento, me vio sentada ahí, y me dijo, Lucía, tenemos que seguir adelante. Los dos lo sabemos. Rodrigo llegó esa noche con una explicación que había construido con cuidado. Me dijo que había hablado con su madre y que ella había insistido. Que él había intentado convencerla de esperar, pero que Carmen estaba sufriendo mucho y que a veces uno tiene que ceder. Que había guardado todas las cosas de Valentina en cajas, con cuidado, que no se había perdido nada. Que lo había hecho con amor. Que esperaba que yo pudiera entenderlo. ¿Me pediste mi opinión?, le pregunté. Sabía que ibas a decir que no. Entonces sí sabías que no tenías mi permiso. Lucía, no se trata de permisos. Se trata de sanar. Esa frase. Esa maldita frase. ¿Cuántas veces me la usaron en los meses siguientes como si fuera un argumento irrefutable? Como si el dolor que yo sentía fuera una evidencia de que no estaba sanando bien. Como si ellos, que habían tomado la decisión sin consultarme, fueran los expertos en mi propio duelo. Eso es gaslighting. Tardé en aprender la palabra, pero la experiencia la conocía de memoria. Viví en esa casa 3 meses más. 3 meses en los que pasaba por el pasillo y veía la puerta de la habitación de Valentina cerrada con Carmen adentro. 3 meses en los que guardé las cajas con las cosas de mi hija en el armario de mi propio cuarto porque no había otro lugar. 3 meses en los que Rodrigo me explicaba regularmente que su madre estaba mejorando gracias al ambiente más tranquilo, como si yo debiera sentirme orgullosa de mi contribución. En ningún momento nadie me dijo gracias. En ningún momento nadie reconoció lo que me habían quitado. Lo que me sostuvo en esos 3 meses fue, en parte, mi terapeuta, a quien se había empezado a ver por mi cuenta, y en parte mi amiga Daniela, que fue la única persona que me dijo sin rodeos, lo que hicieron está mal. No tienes que aceptarlo. Esas palabras simples, directas, sin matices que suavizaran la realidad, fueron más curativas que meses de hay que entender el contexto. Daniela también fue la que me ayudó a ver el patrón completo. No era solo la habitación. Era la forma en que mis opiniones siempre llegaban tarde o nunca llegaban a la conversación. Era la forma en que el dolor de Carmen siempre era el termómetro por el que se medía el dolor de todos. Era la forma en que yo financiaba una parte importante de ese hogar, ya que mi sueldo era considerablemente mayor que el de Rodrigo, pero mis decisiones valían menos. Era la acumulación. Una noche encontré un mensaje en el teléfono de Rodrigo. No lo busqué. Estaba usando su teléfono para llamar a mi madre porque el mío se había quedado sin batería, y el mensaje apareció en la pantalla. Era de Carmen. Decía, ¿ya habló Lucía? ¿Sigue molesta con lo de la habitación? Y Rodrigo había respondido, sigue, pero ya se le va a pasar. Tú no te preocupes. Ya se le va a pasar. No como una predicción sobre mi capacidad de sanar. Como una gestión de mi incomodidad. Como si yo fuera un inconveniente temporal que requería administración. Guardé ese mensaje. Tomé una foto con mi teléfono cuando recuperé la batería. No sé exactamente por qué en ese momento.
Supongo que una parte de mí ya sabía que iba a necesitarlo. Que iba a necesitar prueba de que no estaba inventando nada. De que no era demasiado sensible, que era el otro diagnóstico que me habían aplicado sin pedirme consentimiento. La conversación final fue un miércoles. Rodrigo había llegado tarde del trabajo y yo estaba sentada en la cocina con una taza de café frío porque llevaba una hora esperando ese momento. Le dije que quería hablar. Me senté frente a él y le dije, con una calma que había practicado durante semanas, lo que iba a hacer. Le dije que me iba. Que había encontrado un apartamento. Que me llevaba las cosas de Valentina. Que le dejaba el resto. Rodrigo me miró como si no me reconociera. Luego dijo, ¿por lo de la habitación? ¿En serio, Lucía? ¿Vas a destruir nuestro matrimonio por una habitación? Y ahí estaba. Esa reducción. Esa forma de convertir 18 meses de invisibilidad, de decisiones tomadas sin mí, de duelo administrado en función de otros, de amor que se había vuelto unilateral, en lo de la habitación. Como si el problema fuera mi reacción y no lo que la había causado. Le dije, no me voy por la habitación. Me voy porque en esta casa mi dolor nunca importó tanto como el de tu madre. Me voy porque tomaste una decisión sobre el último espacio físico que me quedaba de mi hija sin preguntarme. Me voy porque cuando te pregunté si habías pensado en mí, me miraste como si la pregunta fuera un problema. Y me voy porque leí tu mensaje. El de, ya se le va a pasar. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo me ves. Se quedó en silencio. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo, mi madre nunca te aceptó del todo. Yo trataba de mantener la paz. Ahí estaba la confesión. No pedida, no buscada, pero ahí. 18 meses de sanar y entender el contexto y no hagas drama, reducidos a su verdad más simple. Él había elegido mantener la paz con su madre a costa de mi bienestar. No porque yo no importara. Sino porque era más fácil. Porque yo cedía y su madre no. No querían paz. Querían comodidad. Y yo era la que pagaba el precio. Me fui ese sábado. Daniela me ayudó a cargar las cajas. Las cajas con los dibujos de Valentina, con su osito, con sus libros, con la pequeña colección de piedras que había empezado a juntar el año antes de morir porque le parecían especiales. Me las llevé todas. Las instalé en el apartamento nuevo con el mismo cuidado con el que las había guardado ella. Las primeras semanas fueron difíciles. Rodrigo llamó varias veces. Al principio para preguntarme si estaba bien, con una voz que sonaba más a administración de daños que a preocupación genuina. Luego para decirme que su madre estaba muy afectada por mi partida. Luego para sugerirme que quizás había reaccionado de manera desproporcionada y que podíamos hablar cuando estuviera más calmada. Carmen también mandó un mensaje. Uno solo. Decía, Lucía, espero que con el tiempo puedas entender que todo lo que hicimos fue por amor. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no le debía mis palabras a personas que las usaban en mi contra. Algo que casi nunca se cuenta en voz alta es lo que pasa después de que dices que no. Como el mundo no se acaba. Como el miedo que tenías, ese miedo a quedarte sola, a haber exagerado, a haber destruido algo que podría haberse salvado, va perdiendo fuerza semana a semana. Como empiezas a dormir diferente. Como el apartamento pequeño se siente más grande que la casa que dejaste porque en él no hay nadie gestionando tu dolor. Empecé a armar un rincón para Valentina en mi sala. Un espacio pequeño con su foto, sus piedras, el osito. No era una habitación. Era algo mejor, era mío. Era honesto. Era un lugar donde su memoria no competía con nada ni con nadie. Mi terapeuta me dijo algo en esa época que se me quedó grabado. Me dijo que el duelo no tiene jerarquías. Que el dolor de una madre no es más ni menos que el dolor de una abuela. Que cuando alguien te convence de que tu dolor ocupa demasiado espacio, eso no es amor. Eso es control. Han pasado 14 meses desde que me fui. Rodrigo y yo nos divorciamos hace 8. El proceso fue limpio, sin escándalos, porque ninguno de los dos tenía energía para la guerra y porque, en el fondo, creo que él también sabía que algo se había roto mucho antes de que yo hiciera las maletas.
Carmen se quedó viviendo con él. No sé si sigue en la habitación de Valentina. En algún punto dejé de necesitar saberlo. Lo que sí sé es esto: hay una versión de mí que habría seguido cediendo. Que habría encontrado la manera de convencerse de que era lo correcto, de que el amor exige sacrificio, de que protestar era egoísta. Esa versión de mí habría quedado sepultada en esa casa, gestionada, invisible, sosteniendo a todos mientras nadie la sostenía a ella. Esa versión no soy yo. O ya no lo es. El apartamento tiene una planta pequeña en el balcón que Valentina habría querido regar. Los sábados por la mañana, cuando la riego yo, le hablo un poco. Le cuento cómo va la semana. A veces le digo que la extraño de una manera que no tiene fondo. Y luego sigo con el día, porque seguir es la única forma de honrar la que conozco. Si algo de lo que conté te resulta familiar, si alguna vez sentiste que tu dolor era el menos urgente de la sala, que tus límites eran drama, que sostenías a todos sin que nadie te sostuviera a ti, quiero que sepas que no estabas exagerando. Que reconocer eso no es destruir nada. Es, finalmente, construir algo tuyo. A veces soltar no es rendirse. A veces soltar es lo único que te devuelve a ti misma. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar?